tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espíritu del pueblo de Juvenau, 21 de julio del año 1963. Y acá hay otra fecha, Santo al Dios Uno y Trino, 1963-2012. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Nuevamente estamos aquí en un lugar muy importante para la feligresía de la comunidad de Juvenau, en la Iglesia Espíritu Santo de Juvenau. ¿Te presentas nuevamente para Sí. la gente? Sí, soy Noemí Jara, soy secretaria de Turismo de la Municipalidad de Juvenau y bueno, en este momento le estoy acompañando acá para interiorizarnos de la Iglesia Espíritu Santo, que fue la segunda iglesia construida desde la fundación de Juvenau. Lastimosamente en este momento nuestro cura párroco no está disponible y bueno, voy a ayudarles en lo que pueda, ¿verdad? En lo que en el conocimiento que quieran adquirirlo sobre nuestra segunda iglesia fundada en Juvenau, la Iglesia Católica. Si bien Juvenau es una comunidad que tiene pluricultural en el ámbito también religioso, porque hay varios templos que están acá afincados en la comunidad de Juvenau. Esta iglesia fue construida de base en el año 1913 más o menos y si bien ahora luce como una iglesia muy moderna, sí, es gracias al director de la iglesia, el padre Manfredo Wilhelm, quien en su calidad de cura párroco y gracias a su conexión con su país de origen, que es Alemania, él pudo gerenciar toda la innovación que tenemos acá dentro de esta iglesia. Y también como ya sabemos, ¿verdad?, de que Juvenau fue creciendo gracias a la coordinación y trabajo en comunidad de sus ciudadanos. Cada banco que está acá dentro de la iglesia fue donado por las familias y cada banco tiene sus nombres para poder perpetuarse también de esta manera la fe católica religiosa de Juvenau, de los ciudadanos de Juvenau. Tenemos una fecha al ingresar que dice 1963. Sí, es una fecha que está tal vez incrustada la parte cuando se finalizó la construcción, si bien empezó como una pequeña capilla, ¿verdad? Hoy en día es de capilla a iglesia. Sí, a iglesia, sí. Y bueno, la fiesta patronal, que sería la de esta iglesia, de la Pentecostés, que se celebra de acuerdo a la fecha de la Semana Santa y normalmente es en junio, así que esto es lo que tenemos acá dentro de nuestra iglesia. ¿El santo patrono o santa patrona? Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exactamente, por eso tenemos ahí en el púlpito la imagen del Espíritu Santo, y que fue obra de acá de los artesanos de la comunidad. Y toda la innovación, como dije, el estilo moderno fue incorporado hace más o menos 10 años atrás, también con la innovación de los bancos, y así cada año se va innovando esta parroquia, que también tiene una escuela donde funcionan escuelas, las clases del SNPP se desarrollan dentro de las instituciones y tiene muchos fieles. Participa muchísima gente. Una iglesia muy linda. Muy linda, muy concurrida. Como dije, la segunda de la religión católica que se fundó en Juvenau, que se construyó en Juvenau. Hermanos Morales. Acá tenemos Tomás Trombeta y Braulia Suárez. Y así vamos observando los diferentes nombres en estos bancos. Y allá arriba tenemos, por lo visto, la zona del coro. También la fiesta de Navidad se celebra muy lindo acá la Navidad, porque viene el coro Corusi de Encarnación y el padre en ese aspecto también es una persona muy grata para conseguir
gente que venga de otro lado a mostrar el valor que se puede inculcar en los ciudadanos de Jovenao. Y gracias el coro Corusi, muy conocido en el departamento de Itapúa. Exactamente, es de Encarnación, y entonces excelente ellos coro. de Javier Goligolsky, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer a ese coro. Es una maravilla, realmente es un coro que nos representó a nivel mundial como Coro itapuense. Y bueno, ellos cada año, en fin, en la Navidad vienen a hacer acá en el mes de diciembre vienen a hacer su presentación, ya sea como para ir adentrándonos en lo que es el renacimiento, para recordar el renacimiento de Jesús, o también en la fecha muy próxima a la Navidad. Excelente, te agradecemos no, por favor, la información y habernos recibido a esta iglesia, una iglesia muy linda aquí en la ciudad de Jovenao. Realmente, y la agradecida soy yo como representante del municipio de Jovenao, de la Secretaría de Turismo, el darnos las posibilidades a mostrar a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Porque es un programa muy visto, todo lo que es el departamento de Itapúa, porque no solamente se centraron en Jovenao, y Jovenao como madre de las Colonias Unidas y componente de lo que es las Colonias Unidas del departamento de Itapúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un hermoso lugar, muy visitado, y como ya les comenté, más de 80.000 árboles en lo que va del 2003 hasta la actualidad fueron reforestados acá de una manera muy ordenada, y que está dando su fruto tanto en la parte de información educativa como también para la reproducción de aves nativas y migratorias que pasan por acá y puedan consumir algunos de los árboles frutales que dan sus frutas de temporada. Este parque no se aplica mucho el uso de tecnología como en el caso de los camineros, ¿verdad? Tiene un límite de construcción porque es un parque ecológico. Y lo que se trata de preservar siempre, hay un senderito, ¿verdad? Caminemos por ahí. Lo que no se quiere incorporar tanta tecnología, tanto avance de comodidad de cemento, porque se quiere preservar también el microorganismo, no solamente la parte forestal, sino que los microorganismos. ¿Ahora dónde nos dirigimos? Ahora nos vamos hacia el lago. También acá dentro del parque ecológico se desarrolla campamento americano. Vienen los jóvenes, participan. Ratito, un poco más fácil. Como le estaba diciendo, se desarrollan también actividades de campamento americano, donde los jóvenes de los Boy Scouts vienen y aprenden, ¿verdad?, a convivir con la naturaleza y a sobrevivir sin ningún material tecnológico, por decirlo así. Lindo sendero, muy tranquilo. Muy tranquilo. También en las tardes de invierno en especial, el sol es muy acogedor acá. Entonces la gente viene con su silla, su mate, traen sus libros, ponen una frazadita, una hamaca y empieza a disfrutar de lo que tenemos acá. ¿El acceso es libre, es controlado, se paga algo? No, el acceso es totalmente libre y gratuito, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Normalmente están los guardabosques que hacen de guía también. Si bien contamos con una Secretaría de Turismo, pero no damos abasto con el tema de guía para cubrir este espacio. Sí. Y entonces los guardabosques hacen de guía
Y más adelante vamos a aplicar el uso de banner informativo hasta que podamos contratar un guía turístico, porque recibir a una persona en vivo es más cálido, es más interesante, Sí. uno puede interactuar e informarse mucho más de las historias. Entonces esto está abierto de lunes a lunes en el horario de 7 a 5 de la tarde en horario corrido, y no se cobra acceso. No así en el Parque de las Naciones, que sí tiene un costo cuando se realiza la Fiesta Nacional de las Colectividades, que es una suma ínfima porque es una fiesta que está pensado para la familia, y entonces es prácticamente nada, 10.000 guaraníes cada noche, y a la noche de la elección 15.000 guaraníes. Okay. Bueno, ya estamos viendo el lago. Estamos observando la llegada a la laguna. Acá en el lago, si bien la apariencia de cruzar a la isla es algo rústica, pero es el sistema que se lleva adelante acá, de no implementar nada muy elaborado, y de reutilizar los árboles que ya por alguna razón fueron derribados, como en el caso de viento, tormenta, o porque ya han cumplido su ciclo. Pero no obstante, la seguridad es buena. Este parque es mantenido por la Municipalidad de Juvenao. Se espera incorporaciones, que la gente puedan también asumir el compromiso social a las empresas, ¿verdad? Eso se está gestionando para que se pueda incorporar cosas que puedan dar más seguridad a los visitantes, también como un atractivo en buen estado. Si bien es natural todo lo que vemos, ¿verdad? Sí. También podemos ir arreglando en algunos lugares más, como para que el turista o el visitante pueda quedarse, pasar todo el día y disfrutar de esta belleza natural que tenemos. ¿Acá se puede llegar a realizar algún tipo de pesca o no? Cuando los peces que son largados, acá los alevines crecen, sí se hace pague y pesque. Okay. Y es una vez al año. Solamente en esa época, sí. Después ya no. Después ya no. En este momento está un poco turbio la parte del agua, porque esto suele ser muy cristalino. Y bueno, seguro por la lluvia que tuvimos ayer y días anteriores. Llovió bastante. Sí, está en este estado. Bueno, ¿y acá a dónde nos dirigimos? ¿Llegamos al lago? Y acá nos quedamos. Tenemos acá, que subir, ¿verdad? De vuelta. De vuelta, sí, volvemos por el mismo trayecto y nos quedamos, nos vamos a la parte del ecomuseo. Excelente. Lastimosamente en este momento no están los guardaparques como para que nos puedan dar las comidas y tirar a los peces y ver cómo en cantidades y en tamaño gigante salen a flote. Ahora nos estamos yendo hacia el galpón, donde están los elementos de labranza, y hay un rollo gigante con una dimensión tremenda, donde da vestigio a la espesa selva con que contábamos acá en Juvenao. Tenemos la alzaprisma, que era uno de los medios de transporte de los rollos que fueron embarcados a través del río Paraná a Buenos Aires, donde se elaboraban los muebles o las aberturas que después fueron enviadas también para el uso acá en las Colonias Unidas.
Pues tenemos la carreta, la otra carretilla donde se transportaban los productos agrícolas de la zona, el arado, que cuando ya incorporaron la tecnología fueron usados para labrar la tierra, para mover, remover y después cultivar. Eso es lo que tenemos acá dentro del galpón, donde están exhibidos estos elementos del pasado. Ahora nos direccionaremos hacia la casa del colono, que tiene una peculiaridad muy especial en la manera de que fue construida. Normalmente las casas fueron construidas a un nivel elevado de la tierra por dos razones. Cuando ellos llegaron recién acá a Paraguay, venían de un país donde había mucho frío y no tenían insectos, no tenían alimaña, y acá nosotros estábamos rodeados de serpientes, arañas, ratones y todo lo demás. Entonces construyeron su casa muy elevado del suelo y utilizaban como depósito de herramientas pesadas, y en algunos casos también utilizaban como albergue de los animales domésticos, porque como le dije, venían de una zona muy fría y el estilo en Alemania, de la región donde venía, era construir las casas altas y abajo dejarlo como criadero de los ganados o equinos, y arriba de esa construcción, el primer piso, era el dormitorio de las personas, porque claro, los animales le daban el calor para soportar el crudo invierno que tenían en su país. Pero acá ellos utilizaron para animales domésticos y también para guardar sus herramientas pesadas. Y por el hecho de las grandes lluvias también, para que puedan no dañar la madera de la casa. Este es un estilo de la reproducción de la casa que construyeron ellos en sus primeros momentos de la colonización. Adentro están expuestas algunos de los materiales de labranza también, o del estilo de la distribución de la casa. Al entrar ahí adentro tenemos un zaguán, como lo denominaban anteriormente, que era la sala, comedor. A la mano izquierda estaba distribuida en las habitaciones, y en el fondo la comida, la cocina, donde tenía también un largo comedor de entre semana. Y normalmente cada casa tenía su cocinita de suelo fuera de lo que sería el perímetro de la casa. Las plantas estas que lucen acá son plantas muy tradicionales de la zona, que es la corona de novia, que utilizaban las abuelas como decoraciones de sus casas, y después cuando había un evento social, bueno, utilizaban como también un centro de mesa, o la misma corona de novia se elaboraba de ramos naturales de la planta. Nos vamos hacia el lugar del barbacoa, que muestra la forma rústica y artesanal que se elaboraba la yerba mate. Estamos hablando del año 1900, 1910, 1950, hasta que fueron armándose las industrias que hoy en día son muy poderosas acá en la zona, como es la yerbatera Pajarito. Como saben, ¿verdad? Allá es el lugar donde se hacía el barbacoa. Tenemos la sapicadora, que consistía en una maquinaria donde directamente el producto de yerba mate, una vez cosechado de la chacra, se traían parvas o emponchadas, se depositaba en ese cilindro que recibe un fuego directo. Sapecar es orear, es darle ese fuego, ese calor de fuego para matar las bacterias que tenían las hojas. De ahí se pasaba al barbacoa, que está ahí, que tiene un entramado de madera. Sobre ese se depositaban las hierbas, las hojas de hierba, y de a unos 10 metros distante había un fogón subterráneo que enviaba el calor indirectamente a las hojas para poder hacer o sea, que para que la hoja llegue a secarse con el calor del fuego, pero no directamente. Y dos urú que se pasaban como 72 horas continuas trabajando, dando la vuelta con las horquillas, la hoja de la yerba mate, para que no se queme. Una vez que si la hoja de la yerba mate se quemaba, tenía un sabor amargo y la producción era inservible. Entonces, una vez terminado el oreado total de la hoja, se pasaba a un segundo plano,
que sería el molinete de madera donde se molía la hierba. Esto funcionaba así. Esto se tenía que estar dando vuelta a fuerza de personas, de humanos, con la cantidad de hoja dentro y después de vuelta a su paquete para depositarlo ahí. El lugar del conducto de fuego está ahí. Es un conducto subterráneo. Ahí se ve la parrilla. Sí, se puede ver. Sí, y sobre esa parrilla estaban depositadas las hojas de hierba con todas sus ramas, donde se secaba, pero tenía que ser dada la vuelta continuamente para que no se queme. El proceso de elaboración de la yerba mate para que cada ciudadano tenga su yerba mate en la mesa lleva un proceso de 10 a 12 años más o menos, desde la producción, desde la planta, hasta el proceso de cosecha y elaboración de la yerba mate. ¿Y este conducto de fuego? Este conducto de fuego es lo que acá se encargaba una persona de hacer el fuego a toda intensidad, y el calor iba directamente, no iba a la llama, el fuego directo, sino que el calor iba a salir sobre debajo de esa parrilla. Y ahí las personas, el urú, estaba dando la vuelta con su horquilla la hoja de hierba para que no se queme. Una vez que terminaba este proceso, se pasaba al molino de madera, que era girado por persona o por un caballo y que cumplía la función de separar la hoja de la hierba de la rama. Una vez que se hacía eso, se hacía una media molienda, se ponía en la bolsa de alpiñera y se estacionaba por 2 años y medio, o cuando llegaba el momento de los 2 años y medio se pisaba con el anguá o se llevaba a un molino o algo así para moler y tener la yerba mate. Excelente. Para su envasado. Buenos días, yo soy ayudante pedagógica de la profesora de música. Nosotros hemos conformado este grupo como una colonia de vacaciones, de manera que los chicos tengan un espacio, dejen un poco la televisión, el aire acondicionado, el celular y el internet, y puedan compartir con sus vecinos, con sus amigos, con personas de la comunidad, y también con el fin de poder rescatar nuestra música, canciones que verdaderamente llegan al corazón y al alma. Entonces, con esa finalidad hemos creado un grupo, un taller de 2 meses en donde solamente venimos a cantar, a pasar un buen momento y a conocer a nuestros vecinos y a nuestra comunidad. 1, 2 y 3. No, espera que ya ponga el... Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los ligueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué bonitas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Mi bandera azul y roja, que en el blanco se destaca con encajes ñandutín. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué bonitas son sus flores que perfuman su jardín. Bueno, ahora subimos nuevamente. En la otra parte del museo.
todos los enseres domésticos, tecnológicos, administrativos de la época. Primeramente, les voy a indicar de que desde su inicio, en el año 1900, cuando se fundó Joinao, los fundadores apostaron a la formación de los ciudadanos. Sí. En el ámbito cultural, religioso, deportivo y todo lo que conlleva el crecimiento de una comunidad. Tal es así que en el año 1902 construyeron la primera escuela, la Escuela Francisco Solano López, que está de aquí a 4,5 kilómetros y funciona hasta la actualidad. Esta es la manera que luce actualmente. Del año 1902. 1902, sí. Imagínense. Se dictaban las clases de matemática, alemán y religión. La religión que predominaba desde el origen de fundación fue la religión católica. Tal es así que en el año 1907 se tuvo la primera iglesia, la iglesia San Gwendolyn. En el año 1913 la iglesia católica. En el año 1915 la iglesia evangélica del Río de la Plata. Después se incorporaron la iglesia luterana, la iglesia adventista, los templos de Jehová, y así somos pluricultural en todos los aspectos. Sí. También acá se ve cómo se cruzaba anteriormente, la forma precaria que se cruzaba el Capibare, que es el arroyo que une Colonias Unidas con Encarnación, acá cerquita, que actualmente está totalmente bien construido, sí, seguro. Y bueno, acá tenemos vestigios de lo que fue la primera cabina telefónica. Joinao fue después del departamento de la capital departamental de Encarnación, el que tuvo la primera cabina telefónica en el año 1925. También la primera sala de cine, la primera visita turística en el año 1904. Ya tuvimos la visita del embajador de Alemania, que vino a verificar el crecimiento de la colonia alemana sentada acá. Y así consecutivamente cada año iban llegando gente de otras nacionalidades. Fueron llegando los tocadiscos, las radios. Exactamente. La tecnología de la época estaba al día en Joinao porque las personas que vinieron a fundar esta parte no perdieron contacto con sus familiares de Europa, ya sea de Austria, Alemania. Entonces iban llegando la tecnología. Y para cuando iba a venir el embajador se le trajo a una modista alemana, porque ellos por cuestiones de idioma nos pudieron integrar rápidamente en cuestiones laborales. Si bien se integraban, ¿verdad?, por el hecho de verse todos los días con la gente de Joinao, que ya existía en esta parte que llevaba la administración Jesús, de los ciudadanos paraguayos que quedaron después de la evangelización de las misiones jesuíticas. Fuimos creciendo. Después de la guerra de la Triple Alianza también había gente que habitaba, pero como paraguayos nosotros no escribimos nuestra historia. Entonces se cuenta la historia de Joinao desde su fundación, lado digamos extranjero, por el hecho de que ellos, y acá pueden apreciar, anotaban todos los detalles habido y por haber. ¿Sí? Entonces ellos tienen para contar el origen de la parte extranjera de la fundación de Joinao, pero nosotros como paraguayos nativos no escribimos, entonces no tenemos. Pero no obstante, ahora un señor se está dedicando a recabar los datos de las misiones jesuíticas de Jesús, porque Jesús fue el centro de la administración de esa época. Y con Claro Prepago no pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252. Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming.
extrañar en un punto lejano de nuestra tierra, mi Paraguay. Este es el baúl y es el sistema de inverter, que es para convertir de energía solar a 220. Sí, arriba tiene placas de energía solar. Acá atrás era un turista de Luxemburgo. Traía una moto italiana, una Beta. Acá. Se baja con ese molinete la moto. Y esta es una mesada que se baja para cocinar haciendo picnic. Que lo ideal sería para el uso de ustedes. ¿Sí? Sí. Realmente. Hacia arriba. Ahí pueden pasar a mirar. Estaba cerrada, ha de ser mucho calor adentro. Mira lo que es. ¿Esto podría servir para la luna de miel? Claro, no voy a olvidar, mira que se acordó de usted, voy a llamar. Sí. Impresionante. Hornito. Y se la cortita manejado. Ahí que tiene una Televisor. Tiene una tele, sí, que se saca hacia este costado. Sí. Y disculpe. Es la cocina, allá tiene un hornito, la heladera y la ducha y el baño está acá. Ahí podés pasar. ¿Cuántas personas pueden viajar fácilmente acá? Ese es el tema, sería para una pareja, porque adelante tiene lugar para dos nomás. Sí. Ahí puedes sentarte para jugar el truco o para desayuno o almuerzo. Acá tiene un paso al depósito que vimos recién. Sí. Y la tele se saca de acá para... Tiene calefacción y el aire. Ayer me iba a llegar un good weather del portátil. Sí. Porque eso es lo que no tiene, porque como en Europa ellos no necesitan. Sí. Pero para nosotros sí o sí un aire. Es necesario. Sí. Y acá sobre el techo es donde están las placas de energía solar. Una belleza. Y esto es todo baúl acá abajo para guardar cosas. Muy lindo. No vamos. Retirarse, por favor. Una cosa muy importante, el significado de Hohenau. Hohenau es una palabra alemana que significa pradera alta. ¿Cómo nació el origen del nombre de Hohenau? Cuando los colonos, con el correr del tiempo y con las inundaciones, iban adentrándose hacia tierra adentro, entonces subieron a una colina y vieron el paisaje y dijeron, that is Hohenau, esto es Hohenau, esto es una pradera alta, y ahí quedó el nombre de Hohenau. ¿Cómo es? Hohenau. Hohenau. Yeah. Hohenau. Yeah. Ya. Bueno. Bueno, quiero... ¿Eso cuándo se dio el origen del nombre, que es súper importante? Esto en años, enseguida, porque ellos, ponerle en el año 1902, por ahí que se dio el nombre. O sea, Sí, en el 1900... año, y 1902, ponerle. Entre 1900 Sí. y 1902. Hohenau. 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 La H intermedia no tiene sonido. Hohenau. Bueno, acá estamos en el lugar, un pequeño rincón que nosotros dedicamos a la creadora del museo, que es doña Ángela Ponce de Richter, y su esposo, don Egon Richter. Ellos fueron los mentores del vestigio de la historia que tenemos acá en el museo, Que es ya que superimportante ya que trabajo de ella era ellos. una coleccionista apasionada y sabía también del valor que iba a tener esto con el tiempo.
Y una vez ambos ya murieron, entonces los familiares, su sueño siempre, doña Ángela, era de que este juego de mimbre pertenezca a un lugar donde pueda estar intacto por el resto de la existencia, ya que era un sofá, un mimbre que ella se había comprado cuando era joven. Y acá podemos ver nada más lo que varía de la época es el color del almohadón. Y ella era una persona muy destacada, muy comprometida también con el crecimiento de la comunidad en la parte de capacitaciones en manualidades. Era una máster en manualidades. Ella enseñó a decorar muchos lugares en nuestra comunidad, muy creativa y acompañada siempre por su marido. Así que en honor a ella, este pequeño museo, en honor a su marido también. Exactamente. Y no solamente este sector del museo, sino que también en general el programa entero. En una estrella de descansar. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't. Serán mis hombros con algún abrigo como acostumbraba a hacer. Complementamos con ganadería, tenemos ganado de la raza Brahman. Ahora están cortando el pasto allá enfrente en la rotonda. Sí, vimos en la entrada. Sí. Todo eso es su propiedad, en la entrada. Sí. Comencé con 17 hectáreas en el 91 y fui comprando los vecinos y llegué a los 220, pero ahora puse a la venta esta parte porque quiero retirarme, ¿no? Pero lo otro sigue. Lo otro sigue, el loteamiento va a seguir. Un proyecto muy lindo. ¿Y se puede vivir sin problema en estos loteamientos por la cercanía a la ciudad? Exactamente, acá tenemos los bancos cerca, tenemos centros de compra, como por ejemplo la cooperativa Colonias Unidas, que antes nosotros nos íbamos a Encarnación a hacer nuestras compras, hoy en día vienen de Encarnación a hacer compras en las colonias. Impresionante. Sí. ¿Podemos ir a ver el Borerí? Tenía 3 pavos reales y en una semana murieron los 3. Sorprendente, esos con las colas de 1,60 m. Sí. Muy raro. Capi. No se puede tocar, pase nomás. ¿Sí? Es bien, man. ¿Quieres salir? Ven por acá. Ahí podés probar de... Es una piel bien firme. ¿Quieres salir? Vamos a cerrarle ahí. Notable cómo quedan mansos, ¿no? Estos no son mansos. En la naturaleza no. Es como le gusta se acomoda para... ¿Y su pareja dónde está? Allá en aquel otro piquete está el macho y una cría que también es macho. Una hermosura. Sí.
Tomé. Esta es la pluma del una del- belleza. El pavo real. Hasta 1,60 m eran los colores que tiene como si fueran pintados, ¿no?